Saludos a todos, soy el licenciado Wilton Andrés Pérez de los Santos, contador público, abogado, consultor tributario, certificado, docente universitario de la República Dominicana. Presido esta cápsula a nivel de informática, de información, para todos aquellos que nos honran con vernos. Hoy vamos a establecer cómo se calculan las horas extra, esas horas extraordinarias que los empleados trabajan en una empresa, y por consiguiente las aportaciones al sistema de la seguridad social, entre paréntesis la TCS, Tesorería de la Seguridad Social, como modo de ilustración de cómo se realizan estos cálculos dentro de lo que es una nómina de pago. Para nosotros iniciar esta disertación nos encomendamos a un pasaje bíblico que establece lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Tomado de Santiago 1:5. Para poder arribar a nuestra disertación es necesario que sostengamos algunas informaciones preliminares. Dentro de esto, estos cálculos generalmente vienen a través de lo que es una nómina de pago. Queremos hacerlo de manera indistinta para fines de ilustración. Cuando hablamos de nómina de pagos, es el conjunto de pagos que se hacen a los empleados y sus detalles correspondientes, incluyendo por lo tanto los ingresos que percibe el empleado y las retenciones que de lugar están establecidas por ley. Dentro de la nómina podemos establecer lo que son las deducciones a empleados, tales como es el Seguro Familiar de Salud y el Fondo de Pensiones AFP. Entonces, cuando hablamos del Seguro Familiar de Salud, corresponde al descuento que será pagado a la TCS para el seguro de salud del empleado. Actualmente, el porcentaje a descontar al empleado es 3.04%. En cuando hablamos o nos referimos a Fondo de Pensiones o AFP, aporte a Fondo de Pensiones, corresponde al descuento que será pagado a la TCS para el Fondo de Pensiones del empleado, que actualmente el porcentaje de descontar al empleado sería 2.87. Por consiguiente, también se le deduce a la parte del empleado la parte que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, préstamos autorizados, etcétera. Pero esa parte, como tenemos un video ya alusivo a esto, vamos a obviarlo. Entonces, también dentro de la nómina podemos establecer las obligaciones que acaece al empleador de la nómina, o sea, a la empresa. La empresa, por cada sueldo que paga, debe aportar a lo que es el sistema de la seguridad social los siguientes rubros. Seguro Familiar de Salud. El empleador también tiene que pagar a la TCS un porcentaje del salario del empleado para el seguro del empleado. Actualmente ese porcentaje es de 7.09. También al Fondo de Pensiones, el empleador o la empresa tiene que pagar al sistema de la seguridad social un porcentaje del salario del empleado para el Fondo de Pensiones del mismo. Actualmente es de 7.10%. Cuando hablamos del riesgo laboral, sistema de riesgo laboral, el empleador o la empresa tiene la responsabilidad de pagar a la TCS un porcentaje del salario del empleado para el seguro de riesgos laborales. Esto es para los casos de los accidentes que ocurran entre la empresa o en el trayecto hacia ella, y el porcentaje oscila desde 1.10% hasta 1.30%. El Infotet, el empleador tiene también la responsabilidad de pagar al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet, un 1% de su nómina de empleados para la formación o capacitación de los profesionales en el país. Esto está instituido a través de la ley 116-80, que establece que el 1% que sobre el monto total de las planillas de sueldos ordinarios o salarios fijos que paguen mensualmente las empresas y entidades privadas de los sectores económicos del país, así como las entidades privadas, públicas, mixtas, autónomas o descentralizadas que realicen actividades con fines lucrativos. Para determinar la base de la contribución que la empresa ha de aportar al Infotet, se debe considerar el salario ordinario, o sea,
lo que ordinariamente y de manera regular la empresa paga a sus empleados por su relación de dependencia. En ese sentido, tanto las deducciones hechas a los empleados, como son seguro familiar de salud y aporte a fondo de pensiones, como las obligaciones que tienen los empleadores o las empresas, tales como seguro familiar de salud, aporte a fondo de pensiones, riesgo laboral e Infotec, son pagadas a través de la Tesorería de la Seguridad Social o TCS, quien es la rectora de entregar esos fondos a las instituciones correspondientes. Aquí hay un punto que debemos tener de reflexión cuando hablamos de lo que es el salario para la TCS y lo que es el salario para la Dirección General de Impuestos Internos, que en otro video así lo resumimos. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad social, a través de la resolución 7203 de fecha 29 de abril de 2003, se considera salario cotizable para ese sistema la suma pagada a los empleados por concepto de salario ordinario, comisiones, incentivos de producción para las empresas de producción y el pago de vacaciones. Esos son los tres conceptos que de manera integral forman lo que es el salario cotizable. Cuando hablamos de las horas extraordinarias u horas extras, son las cantidades de tiempo adicionales que un trabajador realiza sobre su jornada de trabajo, que normalmente, desde el punto de vista de nuestro sistema, ha de ser 8 horas. El término es también usado para el pago recibido por las horas extras trabajadas. En República Dominicana se calcula sobre las 44 horas trabajadas semanalmente por el empleado, un 35% de las normales cuando no se trate de días feriados o fines de semana. En caso contrario, se paga por encima del 100%, comprendiendo en este cálculo la jornada mixta, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas, que son pagadas un 15% del salario. Esta parte del 15% la vamos a obviar para fines de simplificar nuestros cálculos. Para la determinación del salario, el Código de Trabajo establece que un múltiplo para determinar la cantidad de días en el mes que un trabajador labora, el cual es 23.83 a razón de 8 horas diarias. O sea, se toma el salario, se divide entre 23.83 y esto se divide entre 8 para determinar el monto de las horas normales a lo cual paga la empresa a su empleado. Antes de calcular las horas extra, debemos ponderar algunas informaciones muy importantes cuando lo vamos a hacer de manera manual. Cuando hablamos de meridiano nos referimos al mediodía. AM significa antes del meridiano, o sea, la hora que está comprendida antes del mediodía. Y PM, las horas comprendidas después del mediodía. De modo que cuando nos referimos 12 AM, estamos hablando de las 12 del mediodía. O 12 meridiano, estamos hablando de las 12 del mediodía. Sin embargo, cuando hablamos de 12 PM, es las 12 de la noche. Esto es para fines de que como vamos a hacer unos cálculos manuales, tengamos en presenta y a colación estas informaciones para que nuestros cálculos sean correctos. Horas nocturnas o extraordinarias. Cuando hablamos de la jornada nocturna, esto se aumenta un 15% del valor de las horas normales. Cuando hablamos de las horas extraordinarias semanales, antes de las 68 horas, el aumento es de un 35%, y de 68 horas en adelante, el aumento es de un 100%. ¿Sobre qué? Todo calculado a partir del valor de la hora normal, que se origina del salario ordinario entregado al empleado. Descanso semanal, que está establecido por ley, a partir del sábado al mediodía. Labores en el periodo de descanso semanal. Si hay una persona que trabaja en ese periodo establecido desde las 12 del mediodía del sábado hasta las 7 de la mañana del lunes, se paga con un aumento de un 100%. Cuando hablamos de salario ordinario, está comprendido por el sueldo fijo, las comisiones que son pagadas regularmente, o sea, en término mensual, cualquier salario por rendimiento pagado regularmente, bajo distintas denominaciones, tales como comisiones, bonos de producción, incentivos, etc. Esto es a la luz de lo que establece estos boletines judiciales de nuestra Suprema Corte de Justicia. También se estaba incluyendo el monto de mantenimiento, el cual a través de una sentencia se estableció
que estas deben excluirse de lo que es el salario ordinario, porque en el monto del mantenimiento que se le da a un empleado, este debe proveer a la empresa los gastos necesarios que realizó bajo comprobantes fiscales. Entonces vamos a hacer nuestra primera parte de lo que es el cálculo de las horas extra. Cómo se calculan las horas extra y qué debo tomar en consideración. Para tomar, este es un cálculo de hora extra manual y hay que ponderar que tenemos varias opciones para hacerlo. El primero es determinar el salario base para calcular las horas extras. Sabemos que para trabajar las horas extras, lo que se pondera son el salario ordinario que una empresa paga. Vamos a suponer que se le paga ordinariamente 60.250 por salario y que recibe mensualmente un incentivo de producción por 5.350, pues sumamos estas dos partidas y nos da 65.600. Para yo determinar el salario diario, lo divido entre 23.83 y me da 2.752.83. Eso dividido entre 8 horas, partiendo de que son las 8 horas que esta persona trabaja, pues esto me da 344.10, que es el monto de las horas normales de esa persona. Luego lo que debo hacer es determinar la cantidad de horas que esa persona trabajó en el día. Por eso aquí ponemos de manifiesto si es AM, si es PM, para establecer la cantidad de horas, porque lo estamos haciendo manual, ya que esto lo podemos determinar de un reloj de ponche. Sin embargo, al hacerlo manual, establecemos que de 6 PM a 8 PM hay 2 horas, que de 11 AM a 12 PM hay 13 horas ese día, que el día miércoles él trabajó de 6 PM a 1 AM de la madrugada, eso equivale a 7 horas. El jueves trabajó de 6 AM, 6 de la mañana, parece que ese día era de fiesta, y hasta las 10 de la mañana hay 4 horas. El viernes trabajó 6 de la tarde hasta las 11, antes del mediodía hay 17 horas. El sábado trabajó 8 AM hasta las 10 PM, hay 10 horas. ¿Por qué hay 10 horas el sábado? Porque de 8 a 12 yo debo entender que él está trabajando bajo su horario normal, porque el descanso semanal inicia a las 12 del mediodía. Por eso estoy computando que las horas del sábado corresponden, debo calcularla desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. En ese sentido hay 10 horas. No puedo calcularlo desde por la mañana porque se presupone que ese horario de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pues corresponde a su horario normal de trabajo. El domingo, como un día de descanso, todo lo que trabajó el domingo se computa como horas extra. Por eso de 8 AM a 8 PM hay 12 horas. El martes, 6 PM hasta las 12 PM hay 6 horas. Y el miércoles, 6 PM hasta la 1 de la madrugada hay 7 horas. Si sumamos todas las horas trabajadas por cada uno de los días, nos da 78 horas extras. Vamos a referirnos a lo que establece el artículo 203 del Código de Trabajo, que indica que de 44 horas a 68 horas se le incrementa un 35% y desde 68 horas en adelante un 100%. Esa es la partida que vamos a ponderar para este ejercicio. Entonces, de 44 horas a 68 horas hay 24. Como el trabajo 78 horas menos 24 equivale a 54 horas. O sea, que tenemos 24 horas a un 35% y las restantes a un 100%, que son las 54 que surgen de dividir, de restar 78 horas total, menos las 24 que son a un 35%, pues lo que nos resta son 54 horas a un 100%. Yo debo ahora determinar el valor de las horas extras incrementada al 35% e incrementada al 100%. Para eso tomo el valor normal de las horas por hora, el valor normal de las horas que se establecen en el salario normal de la empresa o del empleado, que son 344,10. Lo multiplico por un 35% para establecer cuál es el monto o la cuantía del 35%. Entonces 344,10
por 35% me da 120 y lo sumo a los 344,10 para establecer su valor. De modo que para este ejercicio el valor de las horas extra, un 35%, equivalen a 464,54. Hago lo propio para determinar el valor del 100%. Tomo los 344,10, que es el valor de las horas normales, por un 100%, más la base es igual a 688,20. O sea, es lo mismo que multiplicar 344,10 por 2 equivale a 688,20. Es el mismo cálculo. De modo que aquí yo tengo establecido cuál es el monto de las horas a un 35% y cuál es el monto de las horas a un 100%. Lo que voy a hacer es, ese monto por hora lo voy a multiplicar por las horas trabajadas en cada uno del porcentaje. De la 35% él trabajó 24 y de las 100% trabajó 54. Si usted suma las dos, eso le tiene que dar igual a las 78 horas en total que él trabajó. Entonces, 464,54, que es el monto de las horas extra, un 35%, por las 24 horas que él trabajó, me da 11.148,87. 688,20, que es el monto de las horas extra incrementada al 100% por las 54 horas que él trabajó de esas, es igual a 37.162,80. La sumatoria del 35% más el 50% me da igual a 48.311,67, que es el monto que la empresa tendría que pagarle a ese empleado en este hipotético ejercicio. Luego vamos aquí dice tercera parte, pero es la segunda parte, que es el cálculo de las retenciones de los empleados. Para yo poder establecer las aportaciones que debe hacer el empleado y las aportaciones que debe hacer la empresa al sistema de la seguridad social, obviamente tengo que ponderar unas informaciones que son muy precisas, que ya habíamos hablado al principio, pero es necesario recordar. La base para yo determinar el salario que debo computar a los fines de la TCS sería el salario ordinario, las comisiones o los incentivos, más las vacaciones. Eso lo establece la resolución 72-03. Luego debería considerar los topes establecidos que existen por ley para el Seguro Familiar de Salud, para la AFP y para la ARL. Esto debe ser modificable por año. Sin embargo, este es el que está vigente hasta el 2019. Como el ejercicio que estamos haciendo hasta el 2019, hasta el 2018, vamos a ponderar que estos son los topes establecidos. Sin embargo, después del 2019, estos topes cambiaron por una regulación de la propia instituciones que entran a colación para formar el sistema de la seguridad social. Para yo poder establecer los cálculos, debo ponderar de manera obligatoria los topes establecidos por mes, por año en este caso. Entonces, debo traer a colación cuáles son las aportaciones del trabajador y cuál es la contribución de la empresa. El trabajador se le retiene de Seguro Familiar de Salud 3.04% y de la AFP 2.87%. O sea, que un trabajador aporta al sistema de la seguridad social del salario cotizable, el que ya habíamos establecido, 5.91%. En cambio, la empresa contribuye de ese mismo salario cotizable a la ARL de 1.10% a 1.30% de acuerdo al riesgo laboral establecido. Al Seguro Familiar de Salud, 7.09%. AFP, 7.10%. Y al Infotep, 1% del salario ordinario que ella paga. Total, 16.49 es lo que contribuye una empresa por cada salario que paga. Entonces vamos a hacer un cálculo estableciendo estos parámetros. Primero, vamos a establecer lo que se le paga a ese empleado. A ese empleado se le está pagando salario base, 175.500, más comisiones, 27.681,74. Como esos son parte del salario cotizable para la TCS, pues lo sumamos. Si hubiese incentivo, lo hubiéramos considerado aquí. Si hubiese vacaciones,
lo hubiéramos sumado también, pero en este caso, para este empleado solamente se le pagó esos dos conceptos. La sumatoria son 193.181,74, que es el salario cotizable para la TCS. Debemos establecer que de una cuantía, cuáles son la parte que se considera salario cotizable para poder establecer estos cálculos de manera correcta. Segundo, los topes establecidos. Decimos que para el 2018, Seguro Familiar de Salud, el tope es 118.260, para la AFP 236.520 y para ARL 47.304, y que esto se modifica anual. Entonces, voy a determinar entonces el aporte que debo restarle a ese trabajador. Dijimos que el trabajador paga 3.04% y 2.87% del salario cotizable, pero si el salario cotizable supera uno de estos dos de los topes establecidos, pues yo debo restarle el 3.04 a los topes establecidos. Si el salario cotizable es por debajo de los topes establecidos, pues yo debo restarle ese porcentaje al salario cotizable. En este caso, 193.181,64 es superior a 118.260. Por lo tanto, el 3.04% se lo voy a restar, se lo voy a multiplicar a 118.260, porque el salario que yo le estoy pagando es por encima de ese tope. Por lo tanto, 3.04% de 118.160 es igual a 3.595,10. En el caso de la AFP, como el salario cotizable es inferior al tope, pues debo multiplicar al salario cotizable, de modo que para yo determinar el AFP que le debo restar a ese empleado, debo hacer lo siguiente: 193.181,64 por 2.87 es igual a 5.544,31. La sumatoria de estos dos rubros es lo que le debo restar al trabajador por concepto de TCS. En cambio, para establecer la contribución de la empresa, voy a tomar en cuenta el salario cotizable más los topes establecidos. Decimos que el Seguro Familiar de Salud, el tope establecido es 118.260. Como el salario cotizable es por encima del mismo, podemos multiplicar 7.09 a los 118.260 y me da 8.384,63. En el caso de FP, el salario de los 193.181,74 es inferior a la AFP. En ese caso, debo multiplicar los 7.10 a los 193.181,64 y me da 13.715,90. El ARL, que dijimos que para esta empresa es 1.10, voy a ponderar 1.10 de 47.304 y me da 520,34. Entonces, el Infotel, el 1% del salario ordinario, o sea, de la sumatoria del salario más las comisiones, 193.181,74 por 1% es igual a 1.931,82. Sumo todas las contribuciones y ya yo tengo la contribución de la empresa. En este caso, 24.552,69 para este tipo de ejemplo. Vamos a suponer que Francia Pérez también gane salario base más comisiones y gana 124.131,64. Vamos a determinar el cálculo. De nuevo, como un ejemplo extra. Ponderar los topes establecidos, que son 118.260 de Seguro Familiar de Salud, 236.520 de AFP y 47.304 de ARL para el 2018. Entonces, aquí vamos a determinar los aportes del trabajador. Que el trabajador se le retiene 3.04% de Seguro Familiar de Salud y 2.87% de fondo de pensiones. ¿Pero de qué? Al salario cotizable, ponderando los topes. 124.181,64 es superior a 118.260. Por lo tanto, el 3.04 de Seguro Familiar de Salud lo multiplico a 118.260 y me da 3.595,10, tal como lo hicimos arriba. Luego, 124.131,64 es inferior a 236.520, por lo tanto, el 2.87% se lo multiplico a 224.131,64 y me da
3.562,58. La sumatoria de los dos es lo que yo le voy a retener al trabajador, 7.157,68. Para el caso de la contribución de la empresa, tomo el mismo salario cotizable y pondero los topes establecidos. Para el caso de Seguro Familiar de Salud, 7.09%, se lo multiplico a los 118.260 porque el salario es superior al mismo. Eso me da 8.384,63. En este caso, 124.131,64 es inferior a 236.520, pues el 7.10 que corresponde a FP lo multiplico a los 124.131,64 y eso me da 8.813,35. El 1.10 de riesgo laboral, si ese es el porcentaje establecido por ley para esa empresa, se lo multiplico a los 47.304 porque ese es el tope establecido para la ARL. Y eso me da 520,34. El Infotet, que se multiplique el 1% al salario ordinario pagado por la empresa, en este caso 124.131,64 por 1%, es igual a 1.241,32. Para el Infotet sumo todas las contribuciones, tanto Seguro Familiar de Salud, AFP, ARL, Infotet, y me da 18.959,64, el total de las contribuciones que debe realizar la empresa para este ejercicio. Espero haber contribuido con alguna información adicional al conocimiento suyo. Muchísimas gracias por su atención.